Ahora. Ah, no me lo puedo creer a la primera. Yo cuando Está. pasan estas cosas, Bueno, ha sido todo una aventura, ¿eh? Pero bueno, sí, bueno, pues ya está. ¿Está bien? ¿Todo bien? todo bien, todo perfecto. Pues, bueno, pues nada, preséntate, Fernando. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, ¿qué puedo decir? Soy un aventurero, experimento cosas, es lo que me ha llevado a adentrarme en estos misterios de viajes astrales, mediunidad, sensibilidad. Desde muy pequeño siempre he tenido interés de estos temas y hasta en adolescencia intenté por mí mismo a través de libros salir al astral, pero era imposible. Luego a través de grupos espirituales que hacían meditaciones, ahí empecé a salir. Realmente mi forma de salir es de forma meditativa, porque dormir, casi todos los instructores a través de los libros decían que es a través de echarse, dormir, relajarse y salir. Pero a mí no me servía de nada. Era a través de la forma meditativa, una forma consciente. Bueno, vamos a hablar de viajes astrales. Yo no tengo absolutamente ni idea. No, nada, nada, ni Nada, oye, curiosidad. tengo un pelo aquí en la oreja, uy, en la oreja, en la nariz. No, absolutamente nada. Entonces, yo voy a ser como, bueno, la persona más curiosa del mundo, como soy, te voy a hacer millones de preguntas, así que Perfecto. tú como experto me dices, ¿vale? Porque lo primero, preguntarte, ¿qué son viajes astrales? ¿Es lo mismo? Bueno, ahora te voy a hacer otra ¿Es lo pregunta. mismo? ¿Es lo ¿Es lo mismo? mismo que sueños lúcidos o no tiene nada que ver? No tiene nada que ver. Eh, Viajes astrales, desde mi experiencia, es el viaje de la consciencia, de estar consciente aquí y ahora, como yo estoy hablando contigo, y llegar a un punto en que la consciencia por sí misma puede salir bueno, primero hay que entrar dentro del cuerpo, relajar el cuerpo para ir soltando la consciencia, ir de un punto A un punto B. Es decir, un traslado. Traslado, digamos así, de parte de la consciencia, no te quedas sin consciencia, pero parte de la consciencia a otros entornos. Entornos eh, reales y te notas allí, en esos sitios, en esos estados de conciencia y planos astrales. Entonces, ¿en qué se diferencia un sueño lúcido? ¿No? O a lo Pues mejor es que no. un sueño lúcido podría ser esa a través de cuando tú te vas a dormir, empiezas a tener un sueño y en ese momento tienes una chispa de lucidez, ¿vale? Pero el entorno del sueño es un entorno del inconsciente o del subconsciente, como digamos. Es una proyección tuya en un principio y que puedes navegar por ahí y casi nada de lo que hay es real en un principio, ¿vale? Siempre en un principio. Nada es real. Vale. Pero Lo- porque los soñadores lúcidos entran en un plano astral del sueño, es como si dijéramos otro país. ¿De acuerdo? Pero si practicas mucho el sueño lúcido, incluso te va a costar saber si es real o no es real, ¿vale? el, un viaje astral, tú decides a dónde quieres ir. Sí, si lo controlas. No, si no lo controlas. Un viaje astral es, se le llama cuando eres consciente de dónde estás. Que luego, cuando vuelves al cuerpo, resulta que se empalma con un sueño y tú crees que ha sido un sueño, pero no, ha sido un viaje astral. Un viaje astral es cuando tú eres consciente de dónde estás. Si no eres consciente o medio consciente, porque hay niveles de consciencia, ¿no? Si eres muy consciente de dónde has estado, sí es. Por ejemplo, si yo quiero hacer un viaje astral, pues me quiero conocer las pirámides, es algo, nunca he estado. Pues desde mi forma de actuar es de forma meditativa, entro dentro de mí y
eh, veo, tengo ese propósito de ir a ese Egipto, pongo las pirámides y con mi propósito me proyecto, hago un movimiento de ida y estoy allí, ¿vale? Estoy allí. ¿Qué nivel de conciencia tengo? Depende de cómo he entrado en el cuerpo, dentro de mí. Si estoy muy lúcido, veré todo en 3D, ¿vale? Veré en 3D. Ahora falta el tiempo. Puede ser en tiempo real o en otro tiempo, Wow. ¿sabes? Hay gente que se proyecta conscientemente y viaja en el tiempo a otros espacios y tiempos de Egipto. Hay una pregunta Ujú, que siempre las personas que percibimos ujú, siempre nos hacemos, que es, ¿no me lo estaré imaginando? ¿Esto me lo estaré inventando? ¿Será mi mente? ¿Qué puedes sentir en ti o decirnos para que tú digas, no, no me lo estoy imaginando, esto es real? ujú. Para eso hay que hacer verificación de realidad y hay diferentes técnicas para hacer verificación de realidad. Para si este entorno es mío o o lo he imaginado. Tengo que tener mucha imaginación para ver tantas cosas Claro. tan bien. Tengo que tener una creatividad. Cuando te están diciendo que los entornos astrales o dimensiones astrales son reales, que tienen vida propia, digamos así, cuando vas a otro entorno, intentas tocar todo lo que hay ahí. Un árbol o una farola, por ejemplo, si vas a Nueva York, algunas veces hemos ido a Nueva York a ver la Estatua de la Libertad, te digo, cuando estés ahí, haz verificación de realidad. Hay varias formas. Una de ellas es tocar, tocar. Hay muchas experiencias en las que dices, es que yo siento que me elevo, veo mi habitación y traspaso las paredes y no sé qué. Está bien, parece que no es real, pero porque no estás acoplado a la vibración, al cómo vibra ese estadio. Por eso puedes traspasar las paredes. Puedes hacerlo conscientemente o inconscientemente. Es decir, pero porque tú no estás vibrando al mismo tiempo que está vibrando todo tu entorno. Por eso nosotros estamos vibrando en materia. Yo puedo tocar el cristal y no traspasarlo, porque Sí. estoy vibrando en materia. Pero en otros estadios que no tienen estas leyes de materialidad, puedes tocar incluso y conscientemente atravesar el árbol o atravesar la farola, digamos así. Pero puedes tocarla y decir, ah, pues fíjate, estoy tocando, estoy como como te he dicho, la conciencia de estar aquí ahora te hace un sentimiento de realidad, ¿vale? Estás en real, estoy sentado viendo el paisaje. Si tú vas a tu entorno astral, si verás que todo es real, todo tiene vida. En ese momento has traspasado tu conciencia de este entorno a otro entorno. ¿Y tú cómo te sientes cuando viajas? ¿Qué sientes que, bueno, no sientes tu cuerpo, lo sientes? No, digo cuando estás en el astral. Eh, Mm. ¿Cómo Puedes, es la experiencia desde tu nivel de conciencia? puedes ir a distintas dimensiones de distintas maneras. Puedes ir de forma emocional, tu campo emocional. Puedes ir con tu campo físico. Puedes tocarte en los estadios, en cualquier estadio que estés, a no ser que sea muy alto. Digamos que hay dimensiones en las que tú ya no tienes cuerpo, pero tienes conciencia y te ves como una esfera, ¿vale? Por ejemplo. En estadios más bajos ya tienes cuerpo. Y la persona que sale al astral como humano, tenemos el chip de humanos y salimos como con cabeza, manos, pies y nos podemos tocar, Qué ¿vale? pasada. Como digo, digo muchas veces, cuando sales al astral, muchas veces te das cuenta que puedes incluso vivir sin tu cuerpo físico. Es decir, y te das cuenta si alguien hace esa reflexión, que puede ser inmortal. ¿Por qué? Porque si sabes que
estás vivo fuera de tu cuerpo y estás moviéndote y tienes conciencia y te relacionas con otros seres, puedes vivir una vida paralela también, ¿vale? Pero nuestro trabajo es aquí en la materia. Pero también te das cuenta que la materia puede avanzar físicamente y en un momento dado perecer, digamos, transformarse. Y tu conciencia no. Tu conciencia evoluciona, pero no, como no es material, no se oxida. Bueno, eso es lo que te iba a decir, ¿no? Cuando has dicho puedes tener dos vidas paralelas, ya nos cuesta llevar una. De alguna manera es un poco lo que vemos en las sesiones de mediunidad, ¿no? Que el cuerpo es el que perece, pero la energía simplemente se transforma, ¿no? Y te das cuenta de que en realidad no se muere el cuerpo, deja de funcionar, pero la conciencia no. Ujú. Te quería preguntar, ¿cómo ha sido tu proceso desde la primera vez que sentiste bueno, que viviste un viaje astral hasta ahora que haces formación y guías personas para que hagan esos viajes astrales? ¿Cómo ha sido el proceso? Y como te he comentado, siempre ha sido inquietud. Ujú, Siempre desde jovencito tenía un montón de libros, ahora mismo se llamarían esotéricos, ujú. y que hablaban de viajes astrales. Y me encantaba lo que se podía hacer en los viajes astrales. Y yo quería hacerlo. Pero había un impedimento, porque cada viajero crea un libro, hace un libro y es su propio método. No nos sirve a todos. Ah, Entonces tenía que, a ver, tuve que esperar hasta que empecé a trabajar en grupo, en meditaciones guiadas. Cuando te hacen una meditación guiada, te das cuenta que te llevan a entornos diferentes. Y te llevaban, por ejemplo, al Palacio de al eh, Palacio de Sanación, de Jade, y estabas ahí y veías a maestros, sanadores que se movían y veías a tus compañeros que estaban contigo y decía, "Mm". Y luego lo contrastabas aquí. Cuando se terminaba la meditación, hablábamos sobre nuestras experiencias. Ah, pues yo te vi aquí, pues yo te vi en el otro lado. Es decir, empecé realmente en grupo, en grupo. qué, qué interesante, ¿no? Enfocado, Y enfocado. las mismas Sí. personas, los participantes del grupo, después contrastabais la información de lo que habíais visto y eso también Ujú. tendría que daros mucha seguridad, ¿verdad? De decir, eh, vuelvo a lo mismo, ¿no? Esto es real, lo que yo he sentido, lo que estoy viendo, porque somos el grupo los que hemos viajado ahí. Sí, lo que pasa es que para hacer un viaje en grupo, primero hay que enlazarse. Aquí era una meditación y nuestras experiencias nunca nos dijeron que eran viajes astrales. Ah, Ujú. Nunca nos lo dijeron, era una meditación donde luego reflexionábamos porque sacábamos cartas que nos decían una información, etcétera. Pero nunca nos dijeron que eran viajes astrales. Cuando caes en la cuenta de que has visto esto, has visto lo otro y otro ha visto lo mismo desde su punto de vista, dices, y ya se te enciende la bombilla de, pues esto es un viaje astral, en grupo, por ejemplo. Pero lo interesante para hacer un viaje astral en grupo es enlazarse. Primero te enlazas con las personas para ir todos al mismo sitio, mm, ¿de acuerdo? Porque en el grupo no todos iban al templo de Jade, ¿de acuerdo? Otros se iban a otra parte, tenían otra experiencia, pero un pequeño grupo sí, mm, ¿vale? qué interesante. Depende de tu conciencia. Esto era, a ver, de tu cansancio, mejor dicho, porque esto era como a las 8 de la tarde y había gente que estaba muy cansada y cuando le haces una meditación guiada de 1 hora de duración, la gente hace ¡pop! Se Y duerme. se va. Otros aguantamos y nos guiamos por las palabras del oficiante. Eso es al principio. Y luego dije, pues puede que a través de la meditación, oye, puedo trabajar esto de viajes astrales. También la meditación en grupo y individual también te abre la capacidad de conectarte con otras vidas, ¿vale? En alguna ocasión en un grupo
hacía una meditación y yo, en lugar de mirar allí, irme a donde me decían, empecé a ver vidas pasadas. Trabajamos con vidas pasadas, recordando un poco lo que habías vivido en otras vidas. ¿De acuerdo? Oh, qué Y, interesante. y avanzando en el tiempo, luego la inquietud me hizo entrar en grupos que hacían viajes astrales y enseñar viajes astrales en grupo, íbamos en grupo. ¿Por qué digo lo de enlazar? Por ejemplo, un ejercicio que yo hacía a mis alumnos es ir a la luna. Ahí la tenemos ahí arriba, la luna. Entonces, primero los enlazas, ¿vale? Para que estén unidos y después los llevas visualmente, los llevas como los alzas y los sacas a ese entorno que es la luna. Y desde esa posición a ver qué es. Y al volver encuentras que, pues yo estaba aquí, tú estabas aquí, yo estaba como a 1,5 kilómetros observando toda la escena. Otros aparecen en la luna, pero aquí, allí, allí, uno tiene más lucidez, porque hay que entender que en el viaje astral puedes tener más o menos lucidez, ¿vale? Ver más o menos, ¿de Vale, acuerdo? lucidez es eso, ¿no? Ver más o menos. Lucidez es ser más consciente de dónde estás. Ujú. Por eso cuando se va a un entorno astral, se toca las cosas para tener mayor lucidez. Ajá. Se llevan todos los sentidos, el sentido del tacto, el sentido de la vista, el sentido del oído, del gusto también, sobre todo para saber que estás en otro entorno y que estás sentimiento de una sensación de realidad. Porque si no vas muy lúcido, al final parece que es un sueño. Como una meditación, ¿no? Que ves algo ahí. Te evaporas, tu conciencia baja, ¡buah! Y se. Y todo eso se ¿Y entrena, ¿no? cómo? Sí, se entrena. Siempre con un objetivo, un propósito. No digo que al principio, la primera vez te vayas a la luna. Lo primero es tener un propósito pequeño de sentir que estás fuera, de verte a lo mejor, algunos se ven, otros no se ven, de sentirte fuera de ahí, más cercano a la Tierra, porque hay tantas dimensiones que puedes saltar a otra, ¿vale? Pero siempre intento que lo primero, el propósito, puede ser tener un propósito grande, pero a principio, vamos a hacerlo un poco más cotidiano en tu vida. Yo utilizo en los talleres diferentes técnicas. Como te he dicho, cada viajero sale de una forma diferente. Yo suelo viajar a través de una espiral y voy subiendo por mis chakras hasta los chakras superiores, como si tuviera como si fuera un globo de helio para subir y proyectarme hacia donde yo quiero, ¿vale? Otros, pues utilizan otras técnicas como salir por el tercer ojo, etcétera, etcétera. Por eso utilizo unas 7 técnicas para ver cuál de ellas es más fácil que salgas. Ujú. La puerta de salida para conectar. ¿Y siempre la misma? ¿O puedes ir probando o luego ya te vas dando cuenta de cuál es la mejor para ti? Las pruebas todas y luego dices, pues no, la mía es esta. Intento hacer un abanico de posibilidades, porque a algunos les va bien una técnica que se llama la ruta por casa. Otros que la vibración, sentir que estás vibrando, les da fuerzas para despegarse del cuerpo, ¿vale? Otros a través de un punto A a un punto B, simplemente una visualización. Pasa por una imagen y ahí estás. Con eso sirve. Es algo fácil. La gente tiene, cuando no sabe y le ocurre este hecho, tiene miedo, porque siente vibración, siente cómo se cae hacia atrás, está en la cama y se cae. Sensaciones de desprendimiento del cuerpo. Puede ser que te notes que estás flotando, ¿de acuerdo? O que te estás hundiendo, o que te estás hinchando, ¿vale? O que te estás encogiendo. Jolín. Claro, es que es normal sentir miedo por otro lado, ¿no? Esas Sí, sensaciones, o sentir un motor en la cabeza, ¿vale? O que la energía empieza a moverse por sí misma por tu cuerpo.
Entonces, algunas veces, o parálisis del sueño. Cuando hay una parálisis del sueño, la gente entra en pánico. Mucha gente entra en pánico. Entonces, pero es un buen momento para experimentar. Si sabes, si has leído algo sobre parálisis del sueño y viajes astrales, es un buen momento para poder salir del cuerpo. Porque lo principal, el primer pasito para salir del cuerpo es relajar el cuerpo hasta no notarlo. Cuando dejas de notar el cuerpo, ¿no? Tienes muchas más posibilidades de de salir del cuerpo, ¿vale? Del desprendimiento. Claro, entiendo que cuando estar como la meditación, ¿no? Cuando tú estás completamente relajado, es eso, es mucho más sencillo no sentir el cuerpo Ujú. y que se pueda ir. Tú haces talleres, ¿no? Que lo has dicho antes. ¿Qué los haces? ¿Online, presencial? ¿Cuánto duran? ¿Cómo son? Ambas cosas, ambas cosas. Como te he dicho, puede ser, he hecho talleres de 5 horas de duración, utilizando diferentes técnicas y la gente queda agotada porque eh, la gente no está es acostumbrada a meditar y empezar a meditar, salir, meditar, salir, hacían diferentes protocolos, la gente se cansa. Por eso muchas veces online y presencial lo hago de forma de, por ejemplo, una hora, otra hora, otra hora, una con cada técnica y volvemos a repetirla. Es un entrenamiento del cuerpo y de la mente, ¿vale? Entonces, suele durar a lo mejor 6 horas, una hora a la semana, para que practiques esta técnica. A ver qué tal te viene. Cuanto más la practiques, más facilidad tendrás. Ya, Claro, se puede salir en la primera técnica, en la primera, utilizando el protocolo. Eh, es raro, pero puede ser. Pero porque necesitas practicar. Todos tenemos esta habilidad. Necesitamos ser pacientes con nosotros mismos. El mayor obstáculo es el miedo, que cuando hablamos y le digo, mira, si ocurre esto, pasa esto, pero no te preocupes porque el siguiente paso tienes que hacer esto. El desconocimiento y el miedo es lo que más para a la gente, más bloqueos se tiene para salir. Luego, intentar controlarlo, controlar. Yo digo, deja tu mente fuera de este espacio para poder practicar esto, ¿vale? Otra de las bloqueos es la ansia de salir. Yo lo he vivido. Yo quería salir y me ponían no, 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 no. Y cada vez que hacía era una frustración. Hay que quitarse todo idealismo y todo propósito que te bloquee. Es decir, déjate llevar. Es un dejarse llevar. Es un relajarse, disfrutar de lo que vas a hacer teniendo siempre un propósito hacia dónde quieres dirigirte y ahí está. Puede ser en esta 3D, hay muchos viajeros que van a visitar monumentos, a visitar misterios de la vida. Por ejemplo, ahí hace poco viajé con una compañera, una amiga, al área 51, a ¡guau! buscar, por ejemplo, porque otro viajero había ido, ya no lo vuelvo a hacer. Encontré, hay, 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 digamos, guardianes, también gente que se dedica también a viajar astralmente, que protegen los sitios y que no tienen una vibración muy alta, ¿vale? Ah, Entonces, en ese lugar, pues hay centinelas, digamos así, o guardianes, como queramos decir. y en ese, Entonces, dime. no, te iba a preguntar, y en eh, ese caso concreto, ahora me cuentas lo que hiciste porque me interesa mucho, pero cuando tú decides o te inquieta o no te sientes cómodo con lo que estás viendo, donde estás o lo que sea, tú entiendo que eres dueño de decir, mira, quiero volver a mi cuerpo y que este viaje acabe, ¿no? Sí, sí, puedes decidir. Simplemente, el cuerpo siempre te va a reclamar, ¿vale? Entonces, en cualquier momento que tú sientes que estás ahí tumbado, estás sentado, normalmente yo lo hago sentado, como aquí, por ejemplo, aquí en un buen sitio de ponerte a meditar
y entrar dentro de uno mismo, porque si pasa la gente parece que estás dormido. Mm. No pasa nada, estás dormido en el coche. Pero lo que cuando estás en otro entorno y quieres regresar, el cuerpo, simplemente sentir o pensar en tu cuerpo que está aquí sentado, te va a hacer traerte. Siempre vas a traer, siempre vas a volver a tu cuerpo. No hay forma de que no vuelvas. ¿Vale? Vale, Pues, terminado de contar lo del área 51, lo de los centinelas. bueno, eh, Bueno, ¿hasta es que dónde fue? es que algunas veces cuando dices es peligroso el astral, depende de qué te encuentres allí. Por ejemplo, en el área 51 eh, fui porque otro viajero había ido y he visto algo interesante. Y yo dije, "Uy, yo quiero ir a ayudar". Y cuando fui a ayudar, me encontré delante de un personaje que intenté convencerle, podemos trabajar telepáticamente con la persona y no pude conseguir nada de él, estaba totalmente cerrado a cualquier pensamiento que pudiera enviarle y me vine para acá. Y justo al día siguiente empecé con gripe, ¿vale? Oh, Entonces dije, date. Cuando fui me pusieron un virus, ¿vale? Me pusieron un virus. Como trabajo con sanación, sé que el virus primero actúa en campos externos y luego va profundizando y luego se manifiesta en el cuerpo. Entonces dije, aquí me han mandado, fui y me pusieron un virus. Pero bueno, te limpias y lo pasas mejor que si no te limpias, ¿vale? Pero por eso, hay algunas veces que cuando vas al astral te encuentras con seres en los que, por ejemplo, esta persona que fue al área 51 empezó a huir de estos seres, ¿vale? uy, Huir, huir. Le impresionaron y empezaron a huir. Y claro, no sé si has visto tú una película para poderte un poco explicar. Salto, Push, creo que es Push, Salto. Es de un chico que se teletransporta, ¿vale? ah, sí, sí, que Crea toca algo jump, y va jump, donde quiera. salto, Ya, jump, pues sí, la he jump, visto, la he visto. Sí, sí. jump. ¿Ves? Quien no tiene esa habilidad, cuando le van a perseguir, él abre como una especie de portal para salir hacia otro lado. Entonces, los malos, digamos así, los protectores del entorno, pueden traspasar el umbral porque él ha abierto la puerta, entonces ellos pueden pasar. Algo ocurre parecido en la astral. Si tú huyes y vas, este chico pues no llegó a su casa, por fin. Pero cuando él salta a otro entorno, porque visualizas el sitio y vas enseguida, pues puedes moverte a través del pensamiento, vas a otro lado. Estos del área 51 le persiguieron, aparecían en el sitio, ¿vale? Aparecían. Y daba otro salto a otro entorno y aparecían. Y daba otro entorno y aparecían. Como en algún momento dado saltó a otro entorno y ya no le persiguieron, ¿vale? Pero para que no te persiguen tienes que subir de vibración. Digamos que las telas son capas. Pa, 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 pa. Si ellos tienen una vibración y tú tienes la misma, te ven. Pero si tú te subes de vibración, no llegan a ti. La verdad ¿Me que entiendes un todo poco? te entiendo perfectamente porque, claro, lo asocio a lo que sé y a lo que entiendo de física cuántica. Ya quisiera yo entender más porque me cuesta mucho entender los conceptos. Pero, pero sí, todo es vibración, todo es frecuencia y, Ujú. y entiendo que al no vibrar igual, evidentemente no se pueden comunicar. Ya no, Subir ya de no, vibración, ya no te ven. Te claro, doy otro ejemplo. Había un amigo que le hablaron de extraterrestres y fue mentalmente con proyección, visión remota y proyección a ese lugar y los encontró, ¿vale? Pero hablamos lo mismo. Si ellos empiezan a vibrar un poco más alto o un poco más bajo,
tú dejas de verlos. Están ahí, pero ya no les toca, ni les tocas ni les ves. Así que no pudo volver a verles. Se sorprendieron porque le vieron que le estaban viendo y lo que hicieron es subir de vibración o bajar, no lo sé. Pero no, La no verdad, volvió a encontrar en el sitio, no pudo volver a encontrarles. Eso para la gente que nos esté viendo y hace viajes astrales, que vibrando un poco más alto, una frecuencia más alta, desapareces del radar de quien te esté persiguiendo o viendo. cómo subir la vibración? Porque aquí en la Tierra sé cómo hacerlo, pero cuando estás en el astral es exactamente igual que aquí. Pues puedes subir de vibración con emoción. Ah, como Creando aquí. una emoción de amor, por ejemplo, puedes subir de vibración. O también puedes subir, como hay una página, en YouTuber que se llama Multidimensional, dicen que hacen viajes astrales, pero no, es visión remota. Y lo que hacen es un contador para subir. Imagínate que ¿a cuánto vibra? A 10. Pues con un marcador vamos a subir a 100 y subes a 100 de vibración. Es mental, no es de corazón. Entonces, tienes, es algo artificial, pero puedes subir de vibración sintiéndote y expresando amor. Por ejemplo, el amor es una vibración y puedes subir de vibración sintiéndote amor en ti mismo. Esa vibración te hace cambiar de plano. Has dicho antes, bueno, amor o gratitud, ¿no? Entiendo yo que también son vibraciones muy altas. Visión remota, que no hacen viajes astrales, sino visión remota. Cuando haces visión remota, que eso sí lo he practicado, la verdad que es increíble. Yo es que dentro de mi escepticismo, ya lo sabes, me cuesta mucho llegar a creerme cosas hasta que no las vivo, a pesar de todo lo que he vivido. Y de hecho estás contando cosas que lo sé, que sé que por supuesto es tu experiencia, pero me cuesta integrarlo, fíjate. Y sé qué pasa, porque con visión remota, cuando practicas en visión remota, lo haces con compañeros o lo que sea, y les dices, pues están en este sitio, estoy viendo no sé qué, y te lo dicen, es verdad, estoy aquí, estoy ahí. Parece increíble y parece debería la gente saber que esto lo hacía la CIA, precisamente para poder investigar y al espiar al enemigo. Ujú. Eh, ¿Cuál es para ti la diferencia entre un viaje astral y una visión remota? Porque en visión remota estás diciendo cosas que es verdad que en visión remota las ves perfectamente dónde está la otra persona, lo que está viendo, todo eso, puedes sentir lo que está sintiendo. Ujú. ¿Cómo sería la principal diferencia para ti? Mm, Siempre digo, eh, la diferencia es que cuando haces viajes astrales la conciencia pierdes la sensación del cuerpo. Cuando Mm, sales, pierdes. En cambio, la visión remota, hablas. Estás hablando por teléfono, te estoy viendo, estás en tal sitio, veo que estás en la calle tal, porque veo el letrero tal, estás hablando, ¿no? sí. Con los ojos cerrados, estás viendo en tu pantalla todo lo que está haciendo la persona, pero en viaje astral estás en estado meditativo y no puedes hablar, no puedes comunicarte con nadie. Luego cuando regresas, tu conciencia regresa, puedes comunicarte y decir, pues mira, he estado aquí, te he visto, lo mismo que en visión remota, pero en astral. He estado a tu lado, he visto que estás en la calle tal, y hay no sé qué. Es más rápido la visión remota, ¿vale? Po- Podríamos decir, que igual no, ¿eh? Que una experiencia cercana a la muerte de alguna manera es un viaje astral. Mm, Pues sí, sí, porque cuando trasciendes, ya tu conciencia no está sujeta a tu cuerpo. Mm, Entonces, y tu conciencia viaja o se traslada a otro entorno y estás lúcido, estás viendo qué está pasando en tu entorno. mm. Y luego
Luego está el famoso tubo de luz y luego Sí. te regresas para dar testimonio y para seguir con tu vida. Mm. Pero bueno, es un testimonio. La muerte, por ejemplo. Si sales, tienes un accidente, sales y das testimonio de lo que hay al otro lado. Reducido, pero lo das. Vale, entonces, claro, es un viaje astral. Uno de los mitos, o bueno, de las cosas que yo he escuchado, por las que la gente también tiene miedo, es porque dicen que mientras el cuerpo, tu alma está viajando, el cuerpo se queda vacío y ahí puede entrar lo que quiera. Eso, ¿qué opinas tú sobre eso? Es un mito, pero que podríamos decir que no es cierto porque siempre se dice y se hace que cuando duermes, tu conciencia se dice que está a 1,5 metros y tu conciencia está ahí y siempre cuando regresa y despierta siempre estás tú. Nadie puede meterse en cuerpos ajenos, Es una ¿sabes? de las yo pienso como tú, pero hay mucha gente que te dice, oye, no, eso no, porque a saber lo que pasa en mi cuerpo mientras yo no estoy, no, tu cuerpo simplemente está en estado meditativo, ¿no? Entiendo que Pues sí, estás como dormido, en un estado meditativo como dormido y nadie va a entrar dentro de ti. de tus alumnos, Fernando, desde, bueno, lo has dicho antes, pero Ujú. hay gente que desde la primera técnica has dicho que puede hacer viajes astrales, hay gente a la que le costará más, por supuesto, pero ¿todos acaban haciendo viajes astrales con la práctica o ya desde el primer taller? No todos. Podríamos decir que posiblemente un 1% le cuesta, porque es demasiado mental. Los pasos no se deja soltar. Necesitas soltar, tener tu espacio, el espacio, y algunos simplemente vienen a ver cómo es la técnica. Yo normalmente grabo las sesiones y también los talleres, los grabo todo para que luego lo puedan reproducir o ensayar. Por eso siempre, como el curso suele durar 1 mes y medio, tienes tiempo suficiente para practicar cada técnica y cuanto más practiques, más fácil será salir. ¿Cómo? Pero hay un 1%, un 2% aproximadamente que siempre tienen bloqueos o que no sé, cuando se relajan empiezan a picar las piernas o a toser o, ¿sabes? Son resistencias. Y cuando hay Totalmente. resistencias, digo, bueno, algunas veces nos paramos en una sola técnica de salida del cuerpo porque veo que tiene resistencia. O hago terapia o nos quedamos con esta técnica para que la entienda, para que la practique, para, para que pueda salir tranquilamente sin ninguna molestia ni bloqueo. Entonces, por centrarnos, imagínate que yo me quiera apuntar a uno de tus talleres, Ujú. duran aproximadamente un mes y medio y que es un día a la semana. ¿Cómo? Suele ser un día a la semana. Primero le voy contando el origen de la técnica, ¿vale? Por ejemplo, imagínate, hablamos sobre la técnica de viaje por casa, que está narrada desde el principio por Ofiel. Es un norteamericano que se metió en el mundo del ocultismo, muy curioso, es muy curioso, este hombre, y narra en su Viajes Astrales, creo que se llama su libro, cómo lo hizo. Y a través de ahí, adaptado a aquí y ahora, porque hablamos de 1920 o por ahí, adaptado a la actualidad, eh, voy trabajando con la persona ese protocolo, que es muy sencillo, ¿vale? ¿Y cuánto dura cada clase? Suele durar una hora, Una hora. porque primero explico de dónde procede la técnica, cuál ha sido mi experiencia con esa forma de salir y a través de ahí ya enseño
tengo un protocolo y luego ya enseño la técnica para poder salir al astral. Pero esta técnica es muy sencilla porque se trabaja en, por tu propia casa, en un entorno conocido. Mm. Entonces, no son como otras que digo, bueno, pues vamos a poner, trabajamos con la pantalla mental y vamos a poner Nueva York, vamos a poner algo, algún sitio o una persona, vamos a visitar una persona. A ver, eso es más complicado, pero cuando trabajamos con la ruta por casa, es más fácil porque es un entorno conocido. Claro, te da más seguridad. Entiendo que la gente, lo que tú has dicho, ¿no? Que había miedo y todo eso y no lo puede conseguir. Y ya desde esa primera clase, en esa hora ya practicáis directamente el protocolo que enseñas. Sí, Ya porque practicáis. trabajo para poder tener deberes para casa, digamos así. Por ejemplo, quedo con la persona, con el alumno, los lunes a las 8 de la tarde, por ejemplo. Trabajamos una técnica para que la pueda grabando con grabaciones, también para que pueda ser una especie de muletilla para, porque algunas veces somos demasiado perezosos y necesitas que alguien te vaya guiando la experiencia. Pero yo siempre digo, esto es una muletilla. Como ya te sabes, sabes cómo es tu casa, ¿por qué no practicas tú solo, sin la grabación? Pero al principio necesito la grabación como incentivo, ¿no? Como que alguien me ayuda y me empuja un poco a tener la experiencia, ¿vale? Entonces, en la práctica durante toda la semana, siempre digo que pongas un cuadernillo para explicar, para que tengas una orientación de lo que has hecho. Hoy he ido a no sé dónde. Ah, bueno, ¿vale? La ruta por casa es un entorno conocido. Lo curioso de la anécdota que tuve es que se aproximó una vez un alumno que dio todo el curso y dijo, la técnica de la ruta por casa me encanta, me encanta. La he hecho durante 4 años. Y, qué bien, interesante. ¿Y dónde has ido? Yo, nada, no salí de casa. Digo, esto es para salir del cuerpo y abrir la puerta, irte, ir a investigar. No es para que la hagas circular y estar en casa, Se ¿sabes? conocería la casa súper bien. Sí, pero es una forma de salir del cuerpo, pero también para luego investigar otros entornos. Cuanto más investigas entornos, más te vas a nutrir de la experiencia. Y mayor profundidad tendrás. Por ejemplo, como hemos dicho, son como capa de cebolla. Si tú vas al sol, por ejemplo, quieres ir al sol, por el propósito de ir al sol, ¿vale? Puedes ir al sol de forma física, en un entorno más cercano a la Tierra, ¿vale? Y vas al sol y te vas a quemar. Vas a notar el calor. No te quemas, pero notas el calor. Pero el sol, a otro nivel en vibratorio, a otra capa de cebolla, tiene seres conscientes, ¿vale? Y si subes de vibración, te vas a encontrar un sol diferente, con un sol que tenga conciencia de sí mismo, ¿vale? Y que te va a informar que esa conciencia vas a intercambiar y te va a dar información. Lo interesante es que todo está hecho para recibir información y experiencia. ¿Qué Todo es, esto. qué es lo más, porque vamos, estoy flipando con lo que estás contando, pero de todos los viajes astrales que has hecho, ¿cuál es el que consideras para ti que ha sido más chulo? No sé. Por ejemplo, ir con una amiga a un entorno de, bueno, ahí como no, cuando tú te proyectas, no sabes dónde te vas dónde vas a parar, porque no te dicen, esta es la dimensión novena, esta es la dimensión tal. En algunos entornos que hemos ido, eh, hemos encontrado maestros, guías, y el contacto con ellos que te van diciendo, te van contando cosas, es lo que más me ha nutrido, la mayor experiencia de poder hacer Intercambio. un pequeño diálogo que te nutre. Por eso lo de viajar, por ejemplo,
a bases aéreas o bases militares, me llama la atención cuando alguien ha ido y digo, ah, mira, y digo, vamos a ir, a ver qué encontramos. Pero no soy muy de investigar esas historias, Ya, ¿sabes? más de recibir información que te sirva a día de hoy, ¿no? Ujú. Es lo que más me llama la atención. Algunas veces, pues tienes que ir en viaje astral o visión remota a lugares para investigar, ¿no? Hay alguien que me dice, oye, mira, ¿qué pasa esto, esto, lo otro? Y te encuentras, pues, seres de bajo nivel que interactúas con ellos, ah, pues hay que hacer una limpieza aquí. O, ¿sabes? O por ejemplo, la última vez me proyecté a una casa porque decían que sentían presencias, habían cosas raras que pasaban. Y te proyectas y te pones enfrente, ves la casa, como el ser espiritual se va de un lugar a otro, en un lugar, entra, sale. Y vas físicamente y dices, pero si aquí he estado, mira, iba de esta habitación a esta, y de aquí a aquí. Lo que no vi, porque yo siempre que voy a buscar algo, me fijo en eso y no me fijo en las paredes, qué color son ni nada. Me centro en eso. Es que cuando vi, había un espacio que no vi, pero porque me estaba fijando en la presencia que iba de un sitio a otro. ¿Vale? Pero digo, ah, mira, aquí hay un espacio. Pero lo que yo vi, sí, que se metía en las habitaciones. Y no pude tocarlo, no pude intervenir porque no hacía nada. Es decir, no pertenecía a la casa, y ese ser espiritual iba de un sitio a otro y se encontraba bien en esa casa. Se encontraba bien. Estaba de paso Pero y ya está. estaba de paso, se quedaba ahí, estaba a gusto y luego se iba. Ahí no se puede tocar. Se puede ayudar a elevar a esa, a ese ser espiritual, pero en esa ocasión dije, no, aquí no hay que tocar nada. Está todo Eh, bien. Realmente también es una herramienta de sanación, por lo que estás diciendo, el poder ir al lugar de donde te piden ayuda y trabajar desde ahí, ¿no? Pues sí, algunas veces yo lo hago también en clases de mediunidad. Cuando doy la clase de mediunidad, me sorprende algunos alumnos que me llevan a espacios donde hay multitudes y ahí sí que podemos, como sanadores, elevar a la gente en masa. Me acuerdo de un, de una clase en la que me llevó a varios espacios y dije, bueno, pues vamos a trabajar. Ya que me llevas a ese lugar, trabajamos en la elevación de los seres que están ahí atrapados, entre comillas. Qué bonito. Bueno, aprendiendo, evolucionando. No hay lindes, ¿no? Algunas veces dices, esto es mediunidad, esto es viaje astral, esto es visión remota. Algunas veces las líneas son difusas. Son finas. Hay una cosa que has dicho que me ha llamado mucho la atención y es que cuando sales, cuando empiezas a viajar, no sabes a dónde puedes llegar, ¿no? ¿Hay algún límite? ¿Hay algún tope? ¿Hay algo que dices tú por aquí no? Cuando tú empiezas el viaje, dices, por ejemplo, ¿no? No sé, poner tus propios límites de no quiero llegar aquí o por aquí no paso. Eso Mm, lo puedes mm, pedir o lo puedes decretar antes de empezar, o es algo que es una ley universal que dice no, hasta yo qué sé, la 25 dimensión, hasta ahí no se puede llegar. Me lo estoy inventando todo, ¿eh? no hay límites. Solamente los límites te los pones tú. Eh, y funcionan. Una persona que hace viajes astrales en niveles muy cercanos a la Tierra no podrá nunca llegar a niveles altos porque no tiene límites mentales, ¿vale? Si no tienes límites mentales y dices, bueno, voy a investigar el Área 51 o voy a investigar si hay vida en el Sol, por ejemplo. Me han hablado que hay una ciudad, ¿vale? Pues si rompes tus límites mentales, no hay límites. Otra cosa es que la mayoría tienen límites mentales. Entonces, si tú no crees que hay vida
detrás de la, por ejemplo, hay en la luna es artificial, ¿vale? ¿Por qué no puedes investigar a nivel astral si vas a la luna y miras? Hay, hay compañeros que han ido a la luna, han profundizado en la luna y han visto un sistema metálico, ¿vale? Es una de las respuestas. Pero no vayas una vez, ve muchas para verificarlo, por ejemplo. Porque si no, con una sola experiencia puede como falsificarse una experiencia. Pero si vas 2 veces, Claro. ya no es falsificable, es veraz y ya puedes hablar sobre ello. ¿Sabes? Pero lo que digo es que solamente nuestro límite es la mente. Me ha encantado lo que has dicho porque además es aplicable a todo. Los límites te los pones tú y cuanto más límites mentales tengas, menos posibilidades de ver vas a tener en cualquier ámbito. Y la verdad es que es así. Los viajes astrales, por lo que estás contando, es eh, bueno, otra manera de viajar desde otra posición mucho más económica. Está claro que sí. Lo que pasa es que sueles viajar solo. Ah, Porque yo a ver, no te vas a llevar a la familia. Si la familia tiene tu mismo nivel vibratorio y hacéis viajes juntos, fenomenal. Te llevas al crío, te llevas a la mujer y te llevas al perro también. Pero lo normal es que viajes solo. Es un camino solitario, a no ser que contactes con un grupo que tiene tu misma sintonía y viajéis juntos. Es toda una experiencia viajar juntos. Lo normal es que viajes solo, pero no te vas a encontrar solo en esos entornos. Esos entornos tienen conciencias que puedes interactuar con ellos, cuando ¿vale? viaja Fernando, ¿viaja contigo tu guía? ¿Tu guía va también contigo en todo momento? Los guías supervisores siempre viajan contigo, no hay forma de que no viajen contigo. Incluso Entonces, en tradiciones en tradiciones y asociaciones hablan de amparadores. Amparadores son como guías, pero que te van poniendo pruebas, te van ah, poniendo pruebas. anda, mira, como un escape room. Sí, te van poniendo pruebas para poder evolucionar, digamos así, entender un poco más en profundidad lo que es el viaje astral y los entornos. Y A bueno, nivel, dime. ya está, ya para acabar, porque ya llevamos casi una hora. A nivel personal, ¿qué es lo que te ha supuesto a ti hacer viajes astrales? Bueno, ¿O se qué has dice visto que en tus alumnos? es un camino de vida, ¿vale? Igual que la visión remota, ahora el día 13, el sábado, tengo un taller de visión remota. Pero para el día a día puedes utilizarlo. El otro día mi hijo me dijo, ¿dónde está? Haz lo que tú sabes para encontrar un walkie-talkie. Y bueno, vamos a ver. Me visualicé el walkie-talkie y dije, mira, está aquí en en el sofá, ahí en el entorno, ¿sabes dónde está el wifi? Ahí está. Fue a verlo, no está aquí, no está aquí. Y yo, vale, vale, me habré equivocado. Vuelvo a ver, está en el sofá, está en el salón. ¿Lo has buscado bien? Busca en otra parte. No, no está aquí. Bueno, pues fui al primer sitio donde lo vi y ahí estaba. Ahí estaba el dichoso walkie-talkie. Mira, aquí lo tienes, aquí lo tienes. Mira que no confiar en mí y no has buscado suficiente. Fíjate, La en verdad. el día a día puedes utilizarlo. ¿Vale? Es impresionante, ¿eh? Es impresionante. Yo ya te digo, lo de los viajes astrales no lo sé, pero lo de la visión remota es algo que parece mentira, de verdad. Es increíble todo y entiendo que los viajes astrales tienen que ser pues toda una experiencia. Fernando, cuéntanos cuándo son tus próximas clases y dónde te pueden encontrar, localizar, Bueno, todo eso. me podéis ver en mi página web, fernandoailagas.com. Ahí pongo todos los talleres que hago. Ahora tengo este sábado de visión remota, serán unas 4 horas trabajando ese tema. Y luego yo doy clases incluso individualmente. Ujú. Lo pongo para grupos, pero también individualmente para quien quiera profundizar y que sea un aliciente para su vida.
ver que existen otras realidades en las que tú puedes moverte, interaccionar con los seres que están ahí, te nutre, te nutre. Hay gente para todo. Algunas veces es simplemente por tener alguna experiencia nueva, pero yo siempre que en mis cursos digo, practica, ponlo para tu vida, hazlo propio para desarrollar. Ya verás, no hay límites para esto. Puedes ser tan grande como una montaña. Algunas veces me he tenido en alguna ocasión que he encontrado a un arcángel, encontré a un arcángel Metatron que tenía casi, no sé cuántos metros tendría. Le vi ahí y dice, bueno, voy a darle un abrazo porque siento que necesito un abrazo. Y me empecé a hinchar y a hacerte grande y a darle un abrazo. Y él a mí otro abrazo. ¿Vale? Tan grande como eso. Y luego tan pequeño para ver el mundo de las bacterias, por ejemplo, o de los átomos. Que puede ser chiquitito para buscar. Es que es increíble, es que es eh, es tan impresionante todo y en realidad es algo que que se estudia en física cuántica que si pudiéramos desarrollar o fuéramos conscientes, nos prepararan desde infantil a hacer todas estas cosas, tendríamos tantas capacidades para ver, para averiguar, para aprender y todo para traerlo a tierra en realidad y a tu día a día, porque que no se nos olvide que los pies los tenemos que tener sobre la tierra y que todo es para la persona que somos aquí en la tierra y para nuestro mayor bien al día de hoy, al personaje que hemos Pues sí. elegido en este momento. Así que muy interesante, Fernando, todo. Muchísimas gracias. Encantado. Y cuando quieras podemos hablar de otros temas. Ya sabes Sí, que sí. estoy abierto a cualquiera. Tenemos suficiente experiencia para poder hablar de este tema y de otros. Yo quería hablar precisamente de viajes astrales porque como mi curiosidad es infinita y no es de lo que menos hemos hablado tú y yo y es de lo que más quería saber, pues es el tema que te propuse y la verdad que muy interesante. Así que cuando tú quieras, pues lo hacemos. Gracias. Pues cuando tú quieras. Estoy abierto. ¿Vale? Y Estupendo, pues muchas gracias. Dime. cualquier persona que nos vea puede escribirnos Sí, y yo le contestaré. sí, sí. Ha dicho antes la página web que es fernandoailagas.com, ¿verdad? Sí. Y O si no, también también en Instagram. me podéis ver en Instagram. Ahí estoy, Fernando Hilagas. Muy Por bien. ahí, por el nombre y apellido, es casi el único. El apellido es muy, muy curioso. Ahí me podéis encontrar. Pues nada, Fernando, muchas gracias de nuevo, que sé que te Así, tienes que ir. Gracias por este ratito y esta charla y estamos en contacto. estamos en contacto. Muchas Buenas gracias, tardes. Fernando. Buenas tardes. Chao. Adiós.